Amén. Sí. Ya. Comencemos, mis hermanos. Sea el Señor llenando de su gracia todo lo que se va a realizar, ayudando a mis hermanos en la respuesta y ayudándome a mí también para poder dirigir estas preguntas. Bien, mis hermanos, comencemos con el capítulo 1. Recordemos que Pablo posteriormente, luego del saludo que él hace, cuando comienza este capítulo, en el versículo 16 nos da una breve definición de lo que es el Evangelio. En el versículo 16 de este primer capítulo, Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces, mis hermanos, la pregunta es la siguiente, o más bien dicho, las preguntas. ¿Cómo es que esta idea, poder de Dios, impacta la vida personal del cristiano? Y también, ¿cuál es el impacto que tiene este pasaje en la responsabilidad que tenemos todos como cristianos de predicar el Evangelio a otros? El que quiera que tome la palabra. Muchas gracias, Martín. Bueno, la idea del poder de Dios, cuando lo vemos en las palabras de Pablo, no hay que olvidar el apellido que tiene con lo que sigue. Dice poder de Dios para salvación. Entonces nosotros a veces como cristianos pensamos que el poder de Dios únicamente nos rescata al principio y de ahí en adelante como que nos dejara a la deriva. Pero la realidad es que el poder de Dios está presente siempre, cada día, y necesitamos el poder de Dios para vivir esta vida cristiana. No es simplemente algo del comienzo, no es que lo empezó el Señor y seguimos nosotros, sino que es el constante poder de Dios. Pablo, en otra de sus cartas, cuando él habla acerca de esto, dice: y yo he trabajado más que todos estos, dice, de los otros apóstoles, pero no yo, dice, sino que la gracia del Señor en mí. Entonces el Evangelio, ese poder es necesario siempre, cada día se nos recuerda que necesitamos ese Evangelio para poder vivir, para poder avanzar. Y eso, hermano. La segunda pregunta se la dejo a otro. Bueno, vamos en orden, hermano Daniel. Bueno, quisiera también comentar un poquito sobre la primera. Sí, por ¿Ahí? supuesto. ¿Se escucha bien? Ya. Bueno, decir que con Martín nos pusimos de acuerdo para ponernos la misma chaqueta. Andamos uniformados. Andamos uniformados, los demás no importaba. Cuando vemos esta palabra poder de Dios, se está refiriendo al Evangelio, que el Evangelio es poder de Dios. Y la verdad es que el apóstol Pablo toma esta palabra de muchas maneras, cuando él dice que este Evangelio es locura para los gentiles, pero para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. Y de hecho, el Evangelio no son tan solamente palabras, no es tan solamente el mensaje. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo: el Evangelio no es solo un concepto o una teoría filosófica, el Evangelio es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. Y es un poder que podemos ver que transforma vidas. Amén. Este poder, de hecho la palabra evangelion, me van a molestar por la pronunciación, lo sé. Quería decir algo, quería dar una noticia, y esta buena noticia iba a cambiar la vida de las personas. Esto era lo que significaba en el Antiguo Testamento evangelium. Y esta buena noticia, cuando llega aquí al Nuevo Testamento viene a cambiar vidas. Y vemos al apóstol Pablo, cuando recibe esta noticia, recibe el Evangelio mismo se le presenta, y el apóstol Pablo es cambiado totalmente. Y esta es la importancia que tiene el Evangelio, porque viene con poder. Viene con poder. El Evangelio es poder, y es poder, como decía nuestro hermano Tanelo, para salvación. Para salvación. Ahora, muchas veces, hermano, respondiendo a la segunda pregunta, muchas veces nosotros nos preocupamos de cuando dicen vamos a ir a evangelizar y tenemos miedo. Y vienen esos temores, no, que no sé qué decir.
Y aquí vemos al apóstol Pablo entrando, introduciendo el tema con una declaración: no me avergüenzo del evangelio. ¿Y por qué no se avergüenza? Porque este evangelio es poder de Dios Amén. para transformar vidas. Entonces, como nosotros debemos entenderlo como iglesia, como debemos transmitirlo, es que nosotros no tenemos que tener temor de entregar este mensaje, porque no va a ser la elocuencia del predicador el que vaya a transformar la vida. Porque la palabra es viva por sí sola, el evangelio es vivo y es para transformar vida. Por lo tanto, no debemos confiar en nosotros, sino en el poder de la palabra evangelio, que la misma palabra buena nueva tiene poder para transformar vidas. Así que al momento, hermano, de aplicarlo a la iglesia, podemos salir tranquilamente a evangelizar y se puede ir todo miedo de nosotros. Vencer todo miedo, porque si estamos pensando en que tenemos miedo, estamos pensando en nosotros mismos, estamos pensando en nuestras capacidades y la verdad que no estamos pensando en lo que tiene poder, que es el evangelio. Así que esa es mi respuesta, hermano. Así que cuando se le invita a evangelizar, cuando el hermano Eleazar se para acá al frente, no quiero pasar el micrófono, cuando el hermano Eleazar se para acá al frente y lo invite, vamos a evangelizar, los adolescentes andan evangelizando, los jóvenes también andan evangelizando, y ustedes no digan, no tengo temor. No, porque el evangelio, hermano, no debemos avergonzarnos de él, porque es poder de Dios para salvación. Así que eso es lo que puedo decir. Amén. Gracias, hermano Daniel. Gracias, hermano Daniel. Recuerdo el día jueves, me tocó ir a trabajar en un laboratorio y había una señora que estaba cantando "Tu fidelidad es grande, grande es tu fidelidad", abiertamente, aunque estuviera mucha gente ahí trabajando. La verdad que no sentía vergüenza de cantar de la santidad de Dios, de la fidelidad de Dios. Pero recuerdo, yo estaba parando la oreja y ella decía: el domingo la reunión estuvo espectacular. Y decía: wow, es cristiana, qué genial. Dijo: vino un pastor que se llama Cash Luna. Y yo quedé, ok, y yo estaba escuchando, estaba a espaldas de ella. Y decía: pasaron cosas extraordinarias, se vio el poder de Dios, la gente se caía para atrás, fueron sanados, etcétera, muchas cosas. Pero yo pensaba, ¿habrán experimentado el verdadero poder del Evangelio? Porque en el verso siguiente dice: la justicia de Dios se revela por medio del Evangelio. Y es a través de la justicia de Dios que podemos conocer nuestra corrupción. Todos decimos, cuando el Evangelio se nos es revelado, cae una venda de nuestros ojos. Amén. Podemos ver la gracia de Dios, pero no solamente podemos ver la gracia de Dios, también podemos ver toda nuestra corrupción, lo malo que somos, lo pecadores que somos. Entonces, conocer el Evangelio también, como decía mi hermano Daniel, es conocer la buena noticia, pero también conocer la justicia de Dios. Y esa justicia es la mala noticia. Pensaba yo, bueno, tal vez vivieron cosas en ese servicio con Cash Luna, pero ¿cuántos fueron salvos? ¿Cuántas personas conocieron a Cristo? ¿Cuántas personas cayó su venda de sus ojos y pudieron conocer su estado pecaminoso delante de Dios y decir: necesito un Salvador? Y solamente el Evangelio es lo que produce ese dunamis, porque esa es la palabra poder, dunamis. Amén. Que produce esa explosión dentro del hombre que puede dar vida a un muerto. Y ese evangelio, como decía mi hermano Daniel, se puede compartir a través de la palabra. Y ese es el deseo que debemos tener nosotros de evangelizar, salir a la calle por amor a las personas, por los muertos que no necesitan un doctor, necesitan un Salvador, que están completamente muertos y solamente el evangelio tiene el poder de traerlos a la vida. Así que debemos sentir esa pasión de entregar el evangelio, pero también vivir ese evangelio de poder que trae a los muertos a la vida. Amén. Gracias, hermano.
Bueno, me gusta hablar. No sé para qué me eligieron para el foro. En referencia a lo que estaba diciendo nuestro hermano Berna, quisiera agregar algo chiquitito. ¿No? Una vez escuchando a Luis Palau, algunos me van a apiedrar. Escuchando a Luis Palau dijo, si el mundo necesitara dinero, Dios hubiera mandado un economista. Si el mundo necesitara consejos, Dios hubiera mandado un psicólogo cósmico. Pero la verdad que el mundo no necesita nada de estas cosas. El mundo necesita un Salvador. Así que Dios envió a Jesucristo. Así que eso nomás quería agregar a una frase bonita. Una frase bonita. Gracias, hermano Daniel. Mi hermano Bernabé daba en el clavo cuando nos comentaba acerca de la mala noticia. Entendemos que el Evangelio es una buena noticia, pero antes de entregar la buena hay que entregar la mala. Y justamente esta mala noticia es la que nos expone el apóstol Pablo. Comienza él a hacerlo en el versículo 18 del primer capítulo y termina en el versículo 23 del tercer capítulo. Aquí nos hace una exposición de lo que es la corrupción radical. Recordemos que esta es aquella doctrina que predica la naturaleza corrupta del ser humano a causa de la caída, a causa del pecado, entendiendo que esta condición nos inhabilita, nos quita toda capacidad de buscar a Dios por medio de nuestra propia voluntad. Y me gustaría leer justamente el versículo que proyectaron mis hermanos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Luego en el versículo 28 de ese capítulo, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ya finalmente en el capítulo 2, Pablo sigue haciendo una exposición del mismo tema y cierra en el versículo 23 del capítulo 3 y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está. Entonces, mis hermanos, ahora que nosotros somos cristianos y conocemos esta doctrina, ¿qué beneficios nos trae conocer este diagnóstico de la humanidad? ¿Y qué respuesta se espera de mí frente a este conocimiento que tengo de este diagnóstico? Bueno, antes comenzó nuestro hermano Daniel. Yo creo que ahora hermano Daniel. No sé si le repito las preguntas o... No, está bien. Bueno, la verdad que esta doctrina de la depravación radical, recuerdo una frase de un predicador para iniciar esto, que me llamó mucho la atención, el ver el fondo negro de la depravación humana nos va a ayudar a ver el diamante resplandeciendo del Evangelio. Lo vamos a ver con mayor grandeza. Y esta es la verdad, que cuando somos expuestos, hermanos, a comprender esta depravación total del hombre, bueno, algunos le dicen corrupción radical porque a algunos les gusta Sproul aquí, son seguidores. Amén. Bueno, algunos, la verdad que todos. Bueno, y al ver esta corrupción radical y ver que estábamos totalmente enemistados con Dios, ver que estábamos condenados a una muerte, ver que no podíamos acercarnos a Dios, ver el Evangelio en esta etapa a nosotros nos va a traer gozo. La verdad que nos va a traer completa tranquilidad, y nos va a llevar a vivir vidas cambiadas. El tener una comprensión de la vida que estábamos nos va a llevar a servir a Dios y servir con una perspectiva distinta, servir por amor. Ya no servimos por agradar al hombre, sino que servimos por amor. Y vamos a comprender la grandeza de la gracia de Dios y su amor perfecto. Y esto nos va a llevar, hermano, no a tener una vida religiosa, no a venir a la iglesia porque tengo ocupado el día, sino que vivir una vida
agradecido de Dios, amando al Señor en todo, glorificando al Señor en todo. Así que, no sé acaso contesté la pregunta, Martincito. Le paso la segunda parte al Venda. Dele, hermano. Amén, amén. ¿Cuál sería mi respuesta a esta información como cristiano ante la corrupción radical? Creo que sería la gratitud. Y Amén. aquí quiero citar a Spurgeon. Él decía, estoy tan contento de que Dios me haya escogido antes de la fundación del mundo, porque nunca me hubiera escogido después de que nací. Y saber que yo ni siquiera puedo amar a Dios como Él me pide, y que todo lo que yo creo que hago, que es bueno, son solamente actos egoístas, no puedo dejar de pensar en que mi corrupción está completamente, una palabra que se utiliza mucho hoy en día, empoderada de mí, pero recibo la gracia del Señor. Amén. Y eso debiese llevar al cristiano a la gratitud. Amén. Saber que yo no, como decía el verso, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que debiese producir eso en mí? Gratitud. Porque no fue por mis méritos ni por mis obras, sino porque simplemente Dios quiso, por gracia. Amén. Entonces, darle gracias a Dios porque me predestinó antes de la fundación del mundo, en su momento me llamó y ahora me está santificando progresivamente para que en su momento Él me glorifique. Amén. Sin yo haber hecho nada, solamente poner mis pecados delante de Él. Eso me debe llevar a ser grato ante Dios, porque yo nunca lo hubiese escogido a Él. Fue Él, como dice la palabra, es quien nos arrastró Amén. a su Hijo Jesucristo para cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra mente, y nosotros pudiésemos escogerlo a Él libremente. Pero sin esa influencia del Espíritu Santo en nosotros, por ningún motivo quisiéramos acercarnos a Dios. Porque somos corruptos completamente. Y no hay ningún mérito en nosotros. Entonces, ¿cuál debiese ser nuestra actitud frente a la corrupción radical? Creo que nada más que gratitud y adoración. Amén. Gratitud y gozo. Qué bonito. Los hermanos ya han dicho todo de una forma maravillosa. De hecho, siento que sobro aquí en este panel. Me voy a bajar. No solo complementar con una ilustración que yo creo que logra captar la esencia de lo que mis hermanos han dicho, que es una parábola que Jesús da. Porque en un momento Jesús es invitado donde un fariseo que se llamaba Simón a cenar. Y cuando él está en la cena, llega una mujer que se postra ante sus pies, lo baña, él lo unge con aceite, y de tanto llorar, sus lágrimas caen y ella enjuga con sus cabellos los pies de Jesús. Entonces Jesús, conociendo el corazón de Simón, porque Simón pensó dentro de sí, si Jesús supiese quién fuera esta, no dejaría que tocara sus pies. Y Jesús le dice, Simón, te hago una pregunta. Habían dos hombres, le dice, que tenían un mismo acreedor, le debían a una misma persona. Uno le debía 500 denarios y otro le debía 50. Le dice, pero el acreedor viene y perdona a ambos. Le dice, ¿cuál crees tú que amará más al que lo perdonó? Le dije, Simón le dice, imagino que al que le perdonó más. Le dice, rectamente ha juzgado. Le dice, porque al que se le perdona mucho, mucho ama. Y al que se le perdona poco, poco ama. Entonces, comprender realmente nuestra corrupción, que radical viene justamente de raíz, de que somos corruptos desde el centro de operaciones de nuestro ser, el comprenderlo a plenitud nos va a hacer ver primero cuánto se nos ha sido perdonado. Que hemos sido perdonados por una magnitud, porque un detalle que Jesús deja ahí implícito cuando Él habla es que ninguna de estas dos personas podían pagar su deuda. El que debía 50, que era menos, tanto como el que debía 500, ninguno podía pagar. Pero sin embargo uno comprendía más todo lo que se le había perdonado. Entonces, primero, un beneficio que recibimos es saber cuánto se nos ha perdonado.
Y como respuesta encontramos la imagen de esta mujer humillada ante los pies de Jesús, enjugando sus pies con sus cabellos, humillada delante de Él. Entonces nuestra respuesta tiene que ser humildad, humillación. Queda fuera toda la jactancia, queda fuera toda soberbia. Nos preocupamos del otro cuando alguien viene y nos quiere corregir, o cuando alguien viene y habla mal de nosotros. La primera reacción nuestra es defensa, pero sin embargo, como lo dice Suger Michelin, hermano, no te preocupes porque eres mucho peor de lo que él piensa que eres. Si alguien habla mal de ti, no te preocupes, dice, eres mucho peor de lo que él piensa que eres. Entonces somos mucho peor. Entonces nuestra respuesta tiene que ser humildad, gratitud, amor y el saber perdonarnos unos a otros. Aquel que no entiende lo mucho que se le ha perdonado, difícilmente va a perdonar a otros cuando pequen contra él. Entonces eso añadiría yo, hermano Martín. Gracias, hermano Danilo. Bueno, qué importante estar siempre agradecidos y gozosos al entender la obra que Él realizó en nosotros. Y bueno, nos seguimos desenvolviendo en este contexto, el de la corrupción radical, y es en el capítulo 2, en el que Pablo, hablando acerca de este tema, incluye a los judíos con su religión. Él comienza el versículo 17 del capítulo 2 diciendo, lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, mis hermanos de transmisiones, dice, pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú, que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú, que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Y él luego cierra este capítulo, versículo 28 y 29, dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Qué maravilloso. Entonces, mis hermanos, vemos que aún, a pesar de que los judíos eran practicantes de una religión, ellos estaban en esta condición, en la que necesitaban del Evangelio. Así que mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las precauciones que nosotros deberíamos considerar para no caer en una condición semejante? ¿Cuáles son las posibles amenazas según estos textos? Bueno, Bernabé, le toca a usted. Gracias. Estas palabras nos pueden recordar mucho cuando Jesús le hacía frente a los fariseos con la misma actitud, que venían a enseñar, se jactaban de cumplir la ley, pero por detrás agregaban una carga que dice Jesús que ni ellos mismos podían llevar. Y creo que hasta el día de hoy, a lo largo de la historia, la iglesia se compone de miembros así, de personas, pastores, predicadores, hermanos, hombres, mujeres, con esta actitud un poco infravalorada de conocimiento, de tener un poco más de conocimiento e imponer cargas sobre las personas que ni ellos mismos cumplen, como decimos en buen chileno, padre gatica, que predican y no practican, ¿ya? Ahora aquí quiero hacer una diferencia. Yo como predicador, usted como hermano, no podemos dejar la palabra de Dios a un lado. Si nosotros somos mentirosos, porque somos mentirosos, y su palabra dice no mentirás, yo no puedo limitar el mensaje porque yo me voy a sentir mal y yo no lo estoy cumpliendo. La palabra primero me va a golpear a mí, y debiese golpearme a mí, pero yo no puedo limitar el mensaje de decir no voy a decir esto porque yo caigo primero. Pero lo que sí creo
es que el Espíritu Santo nunca va a permitir que una persona se pare en el púlpito en esta condición. ¿Qué pasa? Pasa. Pero que un verdadero cristiano se pare en el púlpito en esta condición de enseñar a otros sin que él lo esté haciendo o sin que él se fuese contristado por el Espíritu. Creo que el Espíritu Santo siempre va a mantener a la raya a sus hijos en estas cosas. Y somos guardados, por eso la palabra decía, no la circuncisión que es de la carne, sino la que es del Espíritu. Amén. Y el Espíritu nos comprime, nos retiene, nos limita a caer en esas cosas. Un verdadero cristiano no busca la aprobación de las personas, sino que busca la aprobación de Dios. Amén. Que podemos hacer la diferencia entre un falso cristiano siempre, como diría mi pastor, siempre está preguntando cómo me salió la prédica. Siempre está buscando la aprobación de las personas, siempre queriendo demostrar algo a las personas, pero su vida en intimidad, ¿cómo es con Dios? Pero un verdadero cristiano busca la aprobación del Señor. Amén. En el silencio, en la intimidad, pero se nota un verdadero cristiano. Y creo que Dios y el Espíritu Santo, a través de la palabra, va a tener a sus hijos a su imagen y semejanza, pero si aún así por la palabra no entendemos, por la exhortación y por la predicación, Dios va a hacer todo lo posible para mantener a sus hijos a raya, aunque sea con dolor, con sufrimiento. Si yo no entiendo el mensaje, si yo me paro orgullosamente a enseñar, Dios va a poner la mano encima para crear en mí un corazón humilde, un corazón que se parezca al de Cristo. Amén. Entonces creo que esta es responsabilidad del Espíritu Santo, pero también podemos ver que la iglesia están llenas de estas personas. ¿Y qué debiésemos hacer nosotros? Escudriñar la Escritura, conocerlas, qué es lo que Dios quiere decir. Aquí se ha enseñado, no debemos decir amén a todo, debemos escudriñar la palabra. Amén. No hablar de nosotros mismos, sino hablar de la palabra, lo que el Espíritu Santo diga. No hablar con orgullo. Creo que Dios a un verdadero hijo lo puede aplastar momentáneamente para que viva en humildad y para que viva a través de su Espíritu Santo. Amén. Bueno, creo que estas serían personas que pierden el foco en el fondo, ¿no? Y lo ponen en la forma. Le cedo la palabra, hermano Daniel. Creo que yo también estoy sobrando acá. Me voy a bajar, vamos a dejar a Bernabé solo. Creo que uno de los peligros del cristiano nacido de nuevo es poner su confianza en las capacidades y en sus obras. Esto lo quiero llevar un poco más a lo práctico. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros empezamos a trabajar en una iglesia, empezamos a desarrollarnos empezamos a tener comunidad con nuestros hermanos y se nos da alguna responsabilidad, empezamos muchas veces a mirar a los demás con altivez. O no sé, yo estoy estudiando en el CRL, dicen algo. Y eso me da... ¿Me estoy tirando palos, hermano? Eso muchas veces, el tener más capacidades de aprender, el que en la iglesia este hermano trabaje más, es que este hermano sea más visible, esté coordinando todos los servicios, esté coordinando los foros, esté en los programas que se hacen en la iglesia. Estoy hablando en general, hermano, no estoy tocando a nadie. Muchas veces esto nos va a llevar a nosotros a tener un grado de altivez, a confiar en nuestras capacidades, en nuestras obras. A lo mejor aquí no es el caso, estoy arreglándola. A lo mejor aquí no es el caso, pero el cristiano, hermano, que llega al conocimiento de la verdad, es necesario que día a día, hermano, esté examinándose.
si realmente está en la fe, si realmente las motivaciones de trabajar en la obra de Dios son las correctas, son las adecuadas. Porque muchas veces nos perdemos en eso y nos creemos superiores que los demás. Y no, hermano, somos todos importantes. De hecho, mi pastor me edifica a mí, yo le edifico un poco menos a él, pero lo edifico. Y así el cuerpo se edifica, hermano. Amén. Se edifica mutuamente. Porque así como habla, hermano, Mateo 7, que dice, muchos dirán en aquel día, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchas cosas, canté en el coro, estuve en el coro, llegué de los primeros a la iglesia, abrí a la iglesia, mi pastor me delegó la llave para abrir la iglesia y para cerrarla y apagar la luz y echar a los hermanos. Pero el Señor le va a decir, no te conozco. Es por eso que la preocupación del creyente día a día debe ser esta, examinarnos, examinar qué estamos haciendo, qué motivación incorrecta tenemos. Amén. Porque la palabra nos manda que si comemos, si bebemos, si trabajamos, hacerlo todo, hermano, todo para la gloria de Dios. Él es el centro de nuestro culto. Él es el centro de nuestra adoración. Con esto le pasó a nuestro hermano, Al estudiante del SRL. al estudiante. Estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba Daniel y Bernabé acerca de estos peligros que tiene. Y creo que el punto, y dentro de lo que más enfatiza Pablo, no está en que las prácticas sean malas, porque no mentir no es malo, es bueno. No hurtar es bueno, no adulterar es bueno. Venir aquí a la iglesia constantemente es muy bueno, leer la palabra es bueno, servir en la iglesia es bueno. Pero como decía nuestro hermano Daniel, el problema es el corazón. El problema es que esto parte desde adentro. Nosotros no podemos hacer una metamorfosis, un cambio de nuestro ser, partiendo por las prácticas para que lleguen al corazón, sino que esto parte en el corazón y transforma nuestras prácticas hacia afuera. Entonces lo que Pablo acusa cuando dice esto, dice, nada te sirve que tengas la señal si tu realidad interior no está de acuerdo con esa señal. De nada sirve que yo, que me casé, que ando con este anillo en la mano, vaya coqueteando con cada mujer que pase en la calle. O que tenga relaciones ilícitas con cualquier otra mujer, porque pierde todo el sentido esta señal. Porque tiene que ver con la realidad del corazón. De ahí parte, de ahí entonces dice, tú que tienes todas las marcas por fuera, pero eres incircunciso de corazón, dice, esas marcas van a terminar condenándote. Eso es lo que van a hacer, estar aquí, conocer todo lo que conocemos, estudiar y aprender todas estas cosas que estamos hablando, sin que lo verdaderamente impactado sea nuestro corazón y no solamente la práctica, eso nos va a llevar más condenación que si estuviésemos afuera. Entonces es importante vivir lo que estamos aprendiendo. Como dijo Daniel, examinar el corazón. El corazón, John Owen se toma de Jeremías 17 para decir que el corazón es engañoso y que además es inescrutable. O sea que el corazón usted no lo puede comprender y lo poco que comprende de él es mentira. Nadie conoce ni siquiera su propio corazón, hermano. Ni siquiera el suyo. Entonces hay que estar atento, es necesario estar alerta porque no conocemos nuestro corazón. Solamente Dios lo conoce. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cómo vivimos para que nuestra realidad externa sea un fruto del corazón y no simplemente una señal sin valor. ¿Puedo agregar algo? Por favor. No. Gracias. Lo que habla aquí Pablo, la verdad que es una amenaza para los que están dentro de la iglesia, porque son las señales de un apóstata. Y solamente los cristianos, o entre comillas cristianos, solamente los que están dentro de la iglesia pueden apostatar. Alguien que está fuera en el mundo no puede ser apóstata porque no tiene el conocimiento. Solamente nosotros que recibimos el conocimiento diario de su palabra, que intentamos cumplir la ley aunque no podamos, y no lo hacemos, y aún así negamos el nombre de Dios, nos transformamos en apóstatas.
Y eso dice la palabra que recibirán doble condenación. Entonces, no es que simplemente debamos tomarlo a la ligera, sino que debemos tener cuidado de estas cosas. Eso. Gracias, hermano Bernabé. Bueno, luego de toda esta exposición que nos hace el apóstol acerca de la depravación total o la corrupción radical, como ya se ha mencionado, él en el capítulo 4 y capítulo 5, o parte del capítulo 5, nos da la buena noticia. Hemos sido justificados por la fe, por medio de la fe en Cristo, y aún a pesar de nuestra incapacidad, hoy tenemos vida por su muerte. En definitiva, toda jactancia queda anulada, pues la obra completa es del Señor. Y gracias a esto, como Él dice en el versículo 1 del capítulo 5, tenemos paz para con Dios. Entonces, ya para que vamos cerrando esta primera parte, mis hermanos, ustedes como predicadores, ¿qué cosas identifican como amenazas a la paz que hoy gozamos como fruto de la justificación? Lo que pasa es que en la realidad nosotros tenemos que ver y ser precisos con la realidad, primero, que el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que es la paz. Porque si somos bien precisos, por así decir, cuando Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, la realidad es que no hay ninguna amenaza a esta paz. No hay ninguna amenaza que sea posible que nos quite, porque lo veo y se lo presento de esta manera, que es un aspecto legal. Es decir, ya no hay guerra. Cuando dos países están en guerra, es una declaración política de guerra y están todos en guerra. Pero si hay paz entre esos países, no importa cómo usted se sienta como ciudadano contra el otro país, porque sus países están en paz. ¿Me entienden? No sé, que entre Chile y Argentina nos pueden odiar mucho los argentinos, pero estamos en paz. ¿Me entienden? Es una declaración legal. Entonces, por ese aspecto, por ese lado del resultado de nuestra justificación, la verdad es que podemos descansar en que nada puede afectar esta paz, nada lo puede amenazar. ¿Y por qué? Porque la salvación que nosotros recibimos no es un objeto, no es algo, no es una piedra, no es un amuleto, la salvación es una consecuencia de que estamos en Cristo. Y como nosotros estamos en Cristo y estamos en la mano del Padre, esa paz que tenemos con Él depende del Padre, depende de Él, depende de la seguridad que Él nos da. Y hay un predicador que me gusta mucho el ejemplo que él da, que él dice, y por ejemplo voy a tomar mi ejemplo con Esteban, si yo voy en la calle caminando con Esteban de la mano, la seguridad de él no depende de qué tan fuerte él se afirme de mí, sino de lo fuerte que yo lo tengo afirmado a él. Entonces, como hijos del Señor, nuestra paz con Dios está fundamentada en la mano del Padre. Y si hay alguien capaz de abrir la mano del Padre y de sacarnos de ahí, ahí estamos en problemas. Pero la verdad es que nadie nos puede sacar de ahí. Nadie nos puede sacar de esa paz. Entonces, yo creo que, y para llevarlo a lo práctico, lo que sí nos puede suceder es que no tengamos esa sensación de paz, que no nos sintamos en paz con Dios, que nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras constantes caídas hagan que realmente nos sintamos y nos preguntemos, ¿realmente estaré en Cristo? ¿Realmente seré salvo? Pero esto, mis hermanos, que los puritanos llamaban la seguridad de la salvación, es algo que se puede perder. Es la sensación de seguridad. Siempre me refiero a lo que yo siento, la sensación de seguridad. Pero ¿qué dicen ellos? Y aquí quiero citar a un escritor acerca de los puritanos, que es Joel Vicky. Él dice, así pues, cuando el creyente carece de seguridad, la responsabilidad es suya. Ningún enemigo lo apartará del cielo, pero él bien puede apartar el cielo de su corazón al pecar contra Dios. Dice, es por tanto cosa indigna hablar de dudas y quejarse de la pérdida del favor de Dios y de que no tienes seguridad cuando todos tus deberes y quehaceres son descuidados y debilitados. Entonces, efectivamente, ¿qué dice? Obviamente no nos vamos a sentir seguros si hemos descuidado los medios de gracia.
El Señor nos ha dejado medios como su palabra, la oración, la comunión, los sacramentos. Y si nosotros carecemos de esta seguridad de nuestra salvación, de sentirnos seguros, es porque hemos descuidado estos medios de gracia. Ese aspecto es nuestro, cultivar la seguridad es nuestro. Porque un verdadero salvado pelea, lucha. Pablo dice, de esta manera peleo y de esta manera corro, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. Eso, hermano. Gracias, hermano Daniel. Hermano Daniel. Sí, como que el Tane lo dijo todo de rabia. Vamos a dejarlo para lo último a la otra. Miren, nosotros como cristianos es verdad que ya no existe una amenaza de la salvación. Amén. Porque la salvación está segura en Cristo. De hecho, la salvación es del Señor. Amén. La salvación es totalmente del Señor. Pero sí el cristiano tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad, pucha, quiero llevarlo a Filipenses 2:12. No lo tenía marcado, no lo tenía como anotado, pero creo que lo tengo marcado, no sé si acaso lo tengo. 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y la verdad que como cristianos, si tenemos la salvación, no tenemos ese peligro de perder la salvación, porque la salvación está segura y lo podemos ver del libro de Romanos, del 8 en adelante, nos habla de esta seguridad de la salvación. Amén. Que nada nos puede apartar del amor de Cristo. Pero sí como cristianos debemos tener esta responsabilidad de trabajar en nuestra salvación, trabajar en la oración, en la lectura de la palabra, en trabajar en mortificar el pecado que muchas veces viene a nosotros y muchas veces nos hace dudar, nos hace decir, pucha, si soy cristiano, ¿por qué caigo? ¿O por qué me pasa esto? ¿Por qué soy tan débil? Y muchas veces estas cosas, el no estar atento, el no estar preocupado de estas disciplinas espirituales, no estar trabajando en esta salvación que hemos recibido, en esta santificación que Él está trabajando en nosotros, muchas veces nos lleva a pensar que quizás no somos salvos. De hecho, hay muchos puritanos que hablan que el no conocer la salvación, el no conocer que estamos seguros en la salvación, muchas veces va a llevar al creyente a la depresión. Lo va a llevar a sentirse que él no es salvo. Y creo que es terrible para el creyente. Sentirse en inseguridad total es terrible. Así que, hermanos, yo agregaría esto a todo lo que dice Tanelo, de poder estar trabajando arduamente en oración. Y mire, quiero poner un ejemplo que a mi parecer, me parece muy bueno. En los predicadores nació una iniciativa, y no voy a decir de qué nació la iniciativa porque la gloria es para el Señor. Amén. Nació una iniciativa de estar orando al Señor entre los predicadores, estar orando los unos por los otros. Y resulta que en esta oración, hermano, nos hemos topado que cada uno tiene muchas necesidades, o cada uno está luchando con un pecado. Y muchas veces necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser alentados, muchas veces nos sentimos que no estamos dando la talla como cristianos. No estamos dando la talla. Y muchas veces estas disciplinas, hermanos espirituales, nos van a ayudar a nosotros a poder tomar en serio esta salvación y a trabajar en ella y a comportarnos como hijos de Dios, porque ya tenemos este estatus, ya somos hijos de Dios y debemos vivir conforme a lo que somos. Somos hijos de Dios y debemos vivir conforme a lo que hemos sido llamados. Así que quisiera agregar eso, hermano, a lo de también lo que ya como que completó todo. Así que... Pobre Berna, no le dejaron nada. Nada. Invéntese algo. Voy a cantar.
Un testimonio por último. Un testimonio. Bueno, Sproul decía, cuando Dios declara la paz, los hombres dejan de mover las espadas. Ya no hay Amén. nada que amenace la paz que Cristo se ganó por medio de la cruz en el Calvario. Pero creo que lo que sí puede amenazar la paz de nuestra parte para con Dios, porque no nos sentimos en paz mentalmente en nuestro corazón, es el pecado. Porque el pecado corta mi comunión con Dios. Porque cuando pecamos ya no queremos orar, no queremos venir a la iglesia, como me tocó predicar un par de semanas atrás, no queremos darle la mano a nuestro pastor porque es muy santo, lo podemos contaminar, no queremos sentarnos al lado de nadie. Claro. ¿Qué es lo que hace el pecado? Santiago dice que el fruto del pecado es muerte. Y muerte en la Biblia, algunas traducciones, la da como separación. Esa misma separación que vivió Adán y Eva en el huerto del Edén, porque pecaron, se separaron de Dios. Su pecado cortó la comunión que Dios tenía con el hombre. ¿Qué es lo que Cristo hace en la cruz? Vuelve a enlazar la comunión de Dios y el hombre. Pero ¿qué es lo que produce el pecado? Ese distanciamiento. Por parte de Dios, como decía mi hermano Tanelo, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada que corte esa paz y esa comunión. Pero por nuestro lado, el pecado sí hace algo en nuestra vida. Por ejemplo, David en el Salmo 51 habla sobre su pecado de asesinato y adulterio con Betsabé. Y él dice una frase, dice, devuélveme el gozo de mi salvación. La salvación no está en juego. Él no dice, devuélveme la salvación. Él dice, devuélveme el gozo. Porque él perdió el gozo de ser salvo. Y eso es lo que perdemos cuando pecamos. No nos merecemos la salvación. Y nos amargamos, como dice mi hermano Daniel, entramos en una depresión espiritual por ser pecadores. Entonces, mi hermano, somos nosotros los que nos alejamos de Dios cuando pecamos. Y creo que esa es una amenaza a la paz que tenemos con Dios. Claramente la paz está firme en Cristo. Por su lado, ya no hay más guerra con el hombre. Estamos en comunión, pero por nuestra parte el pecado viene a separarnos cada vez que pecamos. Nosotros somos los que nos distanciamos, los que no queremos venir a la iglesia por vergüenza, etc. ¿Puedo leer un último versículo? Pero lo Que resume, que yo creo que apunta a esa paz que dice Bernabé también de lo que sentimos. El profeta Isaías escribe en el capítulo 26, en el versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Gracias, mis hermanas. Bueno, recuerdo hace unos pocos domingos cuando nos predicaba nuestro hermano Daniel acerca de la mortificación del pecado y contaba cómo incluso a él mismo le había pasado que la culpa o el dolor que sentía a causa de su propio pecado le quitaba las ganas hasta de levantarse de la cama. Pero creo que, como él mismo decía en su prédica, hay que cuidarnos, hay que evitar que estas cosas no sucedan. Pues debemos entender que no hay pecado que no haya sido pagado, no hay pecado que sea más fuerte que el amor de Dios para con nosotros, y esa es la paz que hoy encontramos y en la cual hoy nos gozamos. Gracias, mis hermanos. Ya finalizamos esta primera parte.